Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido haber llegado a tu casa de oración para aprender de tu santa palabra, Señor. Mira aquellos hermanos, Señor, que no pudieron llegar. Tú conoces la razón, el por qué no han podido llegar, Señor. Mira aquellos que han de venir de camino, Señor, aquellos que van de camino no solamente a este lugar, sino a todo, en todo lugar sobre la faz de la tierra, van a aprender tu santa palabra, Señor. Acelera sus pasos, Señor, pon cerca de ángeles a su alrededor, Señor. Permite que cada uno de nosotros no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor, para poder ayudar a aquellos que tú pones en nuestras vidas, en nuestros caminos, Señor. Mira a aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dale esa oportunidad como tú nos las has dado a nosotros, Señor, de aceptar, de confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, Señor, y que lo crean en su corazón, Señor, para justicia de que tú lo has resucitado, Señor, y lo has asentado a la diestra donde está hoy esperando ese gran día de regresar a buscar el fruto de su trabajo, que es la iglesia, Señor. Gracias por esta oportunidad nuevamente, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Y mira a aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que están en las cárceles, Señor. Tú conoces sus necesidades físicas y espirituales, Señor. Ayúdanos cada uno de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, para que nosotros podamos ser partícipes de todas estas riquezas en gloria, Señor, que tú tienes predestinadas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, vamos a buscar en el libro de Hebreos, gloria a Dios, el libro de Hebreos, y vamos a leer en el capítulo 10. Y la palabra lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, gracias por la reverencia a la palabra. Se pueden sentar, gloria a Dios. Y en este capítulo, un capítulo muy importante como todo la palabra de Dios, pero quería y quiero enfocar en el tema las leyes. Y dice aquí en el 16, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Gloria a Dios. La razón por que he leído a relación, aunque hay multitudes de temas, incluyendo el 10:5 que habla cuando los sacrificios, las ofrendas que hacía el pueblo de Israel ya no eran suficientes porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia, todo el pueblo pues estaba en pecado y eran desobedientes a las leyes. Pero queremos hacer una distinción, y la razón por qué lo estoy mencionando es porque queremos que entendamos que dentro del vocabulario de la palabra de Dios, hablando de las leyes, allá a través vamos a ver multitudes de versos para que podamos diferenciar cuando la palabra habla de mandamientos, estatutos, preceptos, leyes, como acabé de leer, ¿verdad? Ordenanzas, reglas y normas. La palabra dice en Romanos 10:4 que Jesucristo es el fin de la ley. Pero para que nosotros podamos ver todas estas verdades y entenderlas, hermanos, tenemos que conocer la palabra, el por qué cuando la palabra dice que Jesucristo es el fin de la ley, y entendemos que a través del lenguaje de nuestra lengua, no importa en la lengua que se hable, si hablamos de leyes, si hablamos de los mandamientos, estatutos y preceptos, ordenanzas, reglas y normas, debemos entender en qué son diferentes y por qué son diferentes, hermanos. Allá en Génesis capítulo 26:5 dice la palabra: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, singular, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Está mencionando 4 diferentes tipos de leyes, si le queremos llamar leyes a todas. Pueden ser normas, pueden ser ordenanzas, ¿verdad? Preceptos, pero aquí bien específico la palabra lo dice. Miren, oyó Abraham mi voz, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto único, ¿verdad? Mis mandamientos, plural, mis estatutos, plural, y mis leyes, plural. En el mismo 26:4, la razón por qué una vez Abraham fue obediente y guardó el precepto que le dio Dios: multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ustedes ven que ahí habla plural, todas las naciones, ¿verdad? Serán benditas en tu simiente, singular. ¿Por qué? Porque es en el linaje de Abraham, espiritualmente hablando, estamos todos bendecidos y seremos herederos de todas estas riquezas en glorias que Dios ha predestinado al hombre desde antes de la fundación del mundo, y fue a Abraham el hombre que él seleccionó, predestinó, ¿para qué? Encomendarle, para darle. Y Abraham se ganó ese respeto de tal manera que se considera el padre de la fe, ¿verdad? Y sabemos que esa fe que nosotros confesamos, que creemos y estamos convencidos por fe, porque la palabra lo dice, y si lo dice la palabra es verdad, y la verdad es Cristo, de que Dios tiene el poder de ¿qué? De resucitar a los muertos, resucitando a Jesucristo. Gloria a Dios. En Éxodo 16, 28 dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ustedes ven que estamos hablando de dos temas diferentes. En el 18, 16 dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Podemos entender que están dándole una definición diferente porque el escritor, ¿verdad?, está utilizando diferentes términos en la misma oración. Como dije anteriormente en Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, hermanos. Y es por eso que hay que conocer estas verdades para poder ayudar a los hermanos. Aquellos que cuando un ejemplo velan, un ejemplo los sábados, o practican todas esas leyes, mandamientos que estaban dentro de la ley mosaica, para que puedan ver estas verdades, hermanos. Para que ellos no estén en error. Porque están en error. En pecado, una vez que conocen esa verdad, entonces la rechazan, entonces comienzan a tener problemas, hermano. Al igual nosotros. Si se nos enseña la verdad y nosotros la rechazamos, como dice Oseas, ¿verdad? Ya capítulo 4, verso 6, ¿verdad? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No solamente le faltó, rechazaron el conocimiento. Por lo cual Dios nos entrega a juicio, dice la palabra, ¿verdad? Allá en Levíticos 18, 20 de Éxodo dice, y enseña a ellos las ordenanzas, nuevamente, y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Verdad? Sin embargo, ustedes ven que aquí estamos hablando en estos versos, concentrándose en las leyes, en las definiciones de las leyes. Sin embargo, si vamos a Éxodo 14, verso 15, 26, capítulo 15, verso 26 en Éxodo, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, ¿ve? Aquí está específico a los mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu
sanador. Entonces, hoy, presente, nos preguntamos, ¿por qué a veces nos suceden las cosas que nos suceden? Hemos mencionado Primera de Corintios capítulo 5, del 1 al 5. Ahí se habla de un tipo de incesto, de un tipo de fornicación, de un tipo de pecado dentro del pecado de lascivias, donde entendemos que hay unas multitudes de pecados de lascivia, donde Pablo exhorta y ora para implementar y permitir que una maldición espiritual, o sea, venida de arriba, divina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo dice, y la palabra nos enseña, que es mejor, que es lo que le dice allá Cristo, hablando de la segunda muerte en Marcos capítulo 9, 44 en adelante, a relación de la segunda muerte, que es mejor entrar manco, tuerto, ¿verdad? O con cualquier sea el problema físico, pero mejor entrar al reino que entrar estar completo y irse para el infierno, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice Jesucristo allá en Marcos 9. Acá dice lo mismo cuando Pablo le está orando a relación de ese muchacho, supuestamente el hijastro, acostándose con la madrastra. Y es por eso cuando la palabra habla, es bien específica, que Dios no ha permitido en ningún momento lo que es el divorcio. No hay tal cosa en la palabra. El término de usarse es el repudio, dice la palabra. No es divorcio. El hombre, la teología moderna, ha usado ese término y lo ha implementado. Pero la palabra dice repudio, ¿verdad? Malaquías 2, 13 al 16, ¿verdad? Dice que el matrimonio es un pacto. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Sin embargo, a través del modernismo y de las malas enseñanzas y de los cómplices de adulterio, dentro de los que enseñan y predican la palabra, promueven y rompen las familias. Y es por eso que aquí en Éxodo 15, 26 dice, ¿verdad? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero ¿por qué fue esto? Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, ¿verdad? Y dieres oído a sus mandamientos, entonces debemos examinarnos cómo entonces se le enseña a un pueblo a ser desobediente. Porque cuando los líderes exhortan y le indican un ejemplo a esas parejas que tomen dicha acción de romperse, ¿verdad? Y de comenzar supuestamente una nueva relación, los están enviando a adulterar, porque la palabra es bien específica ya en Mateos capítulo 19, Marcos 10, ¿verdad? Cuando Jesucristo habla de lo que es el matrimonio, gloria a Dios, y lo que es el repudiar. Y siempre han sido astutos para la destrucción, porque el hombre que está influenciado o está poseído, el influenciado pues se deja, ¿verdad?, ir por los errores y por el pecado en sí, porque una vez que se practica, pues se entra en pecado. Porque una persona no entra en pecado, por ejemplo, si el matrimonio se separa, ¿verdad? El decir separar es que el hombre regresa a la casa de la mamá y el papá, o viceversa, la hija regresa a la casa del papá y mamá, ¿verdad? Supuestamente es lo aconsejado, ¿verdad? Supuestamente lo que se practica. No es comenzar otra nueva relación, porque entonces cuando se comienza una nueva relación,
comienza la acción del adulterio. Pero no, le van a decir, no, pero yo me divorcié. Dios no divorcia, hermano. No hay tal cosa. Por lo tanto, es adulterio en acción. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero, ¿verdad? Estamos comparando aquí los diferentes términos a relación de los mandamientos, de los estatutos, ¿verdad? De las leyes, de los preceptos. Pero en este caso el precepto singular de Dios, las ordenanzas, reglas y normas, para que podamos distinguir, hermano. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, ahí está singular, y mandamientos, plural, que sabemos que son los 10 mandamientos, ¿verdad? De la ley mosaica, que he escrito para enseñarles, hermanos. Y por eso debemos examinar cuando estamos leyendo, cuando es un plural, cuando es singular. Aquí dice, y la ley, ¿verdad? Y mandamientos, para poder examinar. Levíticos 22:31, acabé de leer Éxodo 34:28. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová, dice la palabra de Dios en Levíticos 22:31, hermanos. Si anduviereis en mis decretos, vuelvo y repito, como ustedes pueden ver las diferencias. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusiere por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Gloria a Dios. En cambio allá en Éxodo, ¿verdad? 18:20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. La palabra, podemos ver que Dios le habla a Moisés, le ordena a Moisés de las bendiciones al resultado de someternos a los mandamientos, ¿verdad? Bajo la ley dada por Dios. Ustedes saben, y yo a veces Dios para que seamos únicos en el universo, únicos bajo la creación de Dios, somos rebeldes, rechazamos la palabra de Dios, somos desobedientes, y el pueblo de Israel repetía lo mismo y lo mismo. Dios lo prosperaba. Me decían anoche, una persona, estaban hablando, él es comerciante, la persona, la familia, pues ellos eran bien fieles a la congregación a la cual asistían, hasta que Dios le proveyó el negocio que le proveyó ahora, el cual ellos tienen ahora, y ahora pues trabajan las 24 horas, ¿verdad? Los 7 días, y no se le ve en la iglesia, decían los otros hermanos. ¿Por qué? Porque dentro de estas confusiones
hay que ser muy cuidadosos, hay que tener cuidado, hermanos. ¿Ves? Ahora ellos pues se han convertido esclavos para el dinero, esclavos para el trabajo, ¿verdad? Entonces se entienden las circunstancias, pero no podemos dejar que lo material tome posesión en nuestras vidas, hermanos. Hay ocasiones, hay situaciones que usted las resuelve, ¿verdad? Pero no las puede convertir en un hábito, porque entonces si se convierte en un hábito, se convierte en una norma en su vida. Por eso es que estábamos hablando de normas, ¿verdad? Reglas, ¿eh? Entonces, aunque sean reglas o normas negativas, si hacen parte de su vida y entonces dominan sobre su vida. Y empezamos a descuidarnos y como leí aquí en el capítulo que leímos, ¿verdad? Cuando mencioné y dice la palabra, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ve ustedes la importancia de congregarnos? Porque la palabra nos exhorta y nos enseña que es para motivarnos, ayudarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Debemos motivarnos unos a los otros, porque dentro de la vida física, materialmente hablando, psicológicamente hablando, pues nosotros necesitamos, ¿verdad?, ese respaldo colectivo, mutuo, hermano, para poder ayudarnos. Porque no todos estamos en un mismo nivel de crecimiento. Hay cosas que a mí, pues, no me emocionan, ¿verdad? Pero hay otros hermanos o hermanas que se van a emocionar, como un niño cuando usted le da un juguete, ¿verdad? Cuando ya usted deja de ser niño y un adulto, usted piensa, pues qué ignorante yo era, ¿verdad? Pero no, es porque vamos de acuerdo a la madurez. ¿Se acuerdan en estos tiempos que se llaman Navidad? Había muchas personas que no recibían juguetes, le llamamos juguetes, y los niños eran inocentes y eran conformes, estaban conformes con aquellos juguetes que ellos mismos hacían, ¿verdad? O tenían, así hubiera sido un canto de palo, ¿verdad? ¿Saben la diferencia de un palo y un árbol, verdad? El palo es un árbol muerto, y el árbol tiene vida, ¿verdad? Parece algo sencillo, ¿verdad? Pero sí, ustedes saben que a veces le llamamos palos, por decir árboles, como decía ayer en la clase cuando le dijeron al hermano, o usted al hermano cuando dijo, o no sé cuál fue el que dijo que los puertorriqueños no sabían hablar, un ejemplo. Pues entonces, no es lo que no sepamos hablar, es que la cultura, todo tiene que ver con la cultura en la cual estamos, hermano. No importa que usted sea un doctor, no importa que usted sea un ingeniero, no importa que usted sea un lavaplato o cocinero, en la cultura hay muchas cosas que es la misma, ¿verdad? Entonces, lo importante es que entendamos que nuestra ciudadanía está en el cielo, dice Filipenses 3:20-21, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente debemos enfocar. Y no nos debemos enojar porque muchas personas hablan, todas las naciones hablan unas de las otras. El prejuicio está dentro del mismo pueblo, de la misma familia, el prejuicio, que no es racismo, que ese es otro tema, que mucha gente confunde el racismo con el prejuicio y es lingüística, ¿ok? El prejuicio está dentro de las mismas familias, hermano. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, dice Jehová, allá en Levítico 26:14, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare
mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror. Y si siguen leyendo el capítulo y el verso, está hablando de diferentes tipos de juicios. O sea, la palabra dice en 1 Corintios 11:31 que el hombre espiritual se examina, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar no caer en error. En cambio, si no nos examinamos, pues entonces caemos ¿en qué? En corrección. Entonces Dios va a permitir, nos va a corregir. Entonces, por eso que aquí cuando dice el Levítico 26:14, ¿verdad? Está nuevamente hablando a relación de los preceptos, de los mandamientos, ¿verdad? Y decretos. Para que entonces, incluyendo los estatutos, para que entonces el pueblo, o sea, nosotros, hablando en el presente, seamos cuidadosos. Por eso Dios allá dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Número 15:40, hermanos. Gloria a Dios. Allá en el libro de Esdras, capítulo 7, dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás, dice la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia tiene una responsabilidad social. Es por eso que la palabra ya, cuando Pablo está hablando en Romanos 13, que somos responsables de los gobiernos terrenales, porque somos la sal de la tierra, tenemos que hacer decisiones sabias y no alinearnos con los pan y los peces y tratar de respaldar políticos que sean por lo menos temerosos de la palabra de Dios. Y es bien interesante que casi todos los políticos supuestamente están rodeados por creyentes, y es algo que no se puede entender, o sea, secularmente hablando, porque espiritualmente lo entendemos, ¿verdad? De que todos los gobiernos están poseídos y dirigidos por el enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en ese proceso, el cómo nosotros nos envolvemos y hacemos decisiones dentro de una democracia como es el gobierno de esta nación, en elegir a nuestros líderes, porque aquí dice, y al que no las conoce, le enseñarás. Gloria a Dios. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 4:40. Y ustedes saben que allá mismo en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 6, cuando le está hablando a relación de la familia. Miren, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados
Es por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos en nuestras familias, en cumplir con la responsabilidad de enseñarles los mandamientos divinos, no las normas, reglas, como muchos creyentes por equivocación siguen practicando, guardando el sábado, circuncidándose, ¿verdad? Y muchas otras cositas que se hacen, que ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, hermanos. Todas esas acusaciones que estaban en contra de nosotros ya fueron que abolidas por el sacrificio perfecto de Jesucristo, hermanos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bien interesante ahí, hermanos, dice 1000 generaciones, ¿verdad? Ayer mencionamos y hablamos de las generaciones, porque dentro de la Biblia podemos considerar una generación de 100 años como también de 40 actualmente, ¿verdad? ¿Por qué 100 años? Porque cuando Dios está ya hablando con Abraham, y Abraham dice, y estarás allá en cautiverio por 400 años, 4 generaciones, dice la palabra, ¿verdad? Pues entonces ahí le está dando un equivalente de 100 años. Pero entonces en otras ocasiones ya vemos que una generación más o menos es considerada unos 40, 50 años, por ahí. Volvemos a lo mismo. Somos los hombres los que establecemos normas, reglas, leyes a nivel de hombre, ¿verdad? Y se convierten entonces en la ley de la tierra porque es lo que es y se aplica. Como hemos mencionado, la palabra habla de todos estos preceptos, del precepto, ¿verdad? De las leyes, de las normas. La nación, un ejemplo, ustedes ven que aquí la nación tiene un sistema de gobierno donde tiene la rama ejecutiva, tiene el presidente, ¿verdad? A nivel local es lo mismo, el alcalde, a nivel estado, el gobernador, ¿verdad? Pero todos se someten al presidente. Pero entonces el presidente, al igual que toda la cabeza de todo el gobierno, tiene una autoridad para decretar, ¿verdad? Leyes que son regidas, establecidas por ese individuo, ¿verdad? Es por eso cuando la palabra dice allá en Salmo 2, ¿verdad? Cuando Dios establece que yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Ves? Un decreto es una autoridad máxima. Aquí es Dios, la única autoridad máxima sobre el universo. Un decreto en un rey es, ¿verdad?, el máximo de lo que gobierna ese rey. Un decreto por el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues entonces una ley, aquí se le llama una ley ejecutiva, privilegios de la rama ejecutiva, que el presidente no le da cuenta a nadie y firma una ley, ¿verdad? Y esa ley se rige a nivel terrenal mientras ese presidente esté en su posición. Y el próximo que viene tiene la autoridad de eliminarla o dejarla. Pero es una ley por decreto, hermano. No es una ley establecida por la legislatura, como se llama, por el Congreso, por el Senado. Es por eso que el gobierno de esta nación se divide en 3 ramas para tener un equivalente, lo que se llama un poder balanceado, para que una vele la otra y la otra vele la otra. Y así no se convierta en un tipo de gobierno como se considera de dictadura. O
sea, las dictaduras, el comunismo, ¿verdad? Deuteronomio, Jeremías 31 dice, 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, lo que mencioné anteriormente. Jeremías 31, 36, hermanos. Allá en el Salmo 105, allá dice, para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes, dice Jehová, hermanos. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a cambiar lo que Dios ha establecido, hermanos? Porque Dios es el máximo, es el creador, es el arquitecto del universo y Dios es el que tiene todo en control, hermanos. Es por eso que allá en Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Siempre el ser humano con esa arrogancia, con esa altanería. Si no nos examinamos, podemos caer en todos esos errores, hermanos. Podemos caer en ese pecado de rebelión. Podemos ser, ¿verdad?, ciegos espirituales, los cuales nos lleva a que Dios implemente disciplina. Y esa disciplina la conocemos como juicios. Leímos anteriormente versos bíblicos diciendo donde sométanse a los mandamientos y habrá bendición, ¿verdad? Sean obedientes y habrá bendición. ¿Por qué tantos ustedes ven cómo la sociedad moderna utiliza esas técnicas? Por ejemplo, ahora hablan del calentamiento global, ¿verdad? Esa mentira que están aplicando para no reconocer la verdad. No, hermanos, no es calentamiento global, no hay tal cosa. Son los juicios de Dios en acción. Pero los letrados, a través de todo lo que quieran escribir y añadir, pues comienzan a lavarle el cerebro al pueblo, a las naciones, ¿verdad? Calentamiento global. Pero ustedes no oyen que hablan de juicios, los juicios de Dios, ¿verdad? Es más, miren qué interesante. La Biblia, el Corán y todo lo que usted quiera de literatura de religión se permite en las cárceles, ¿verdad que sí? En cambio, la Biblia no se permite en las escuelas. ¿Ah? Sistema de educación, que es a donde dice la palabra que comienza toda la instrucción de todo hombre, de todo ser humano, de toda mujer, de todo ser humano, es en la institución, ¿verdad? Institución de la familia, la institución de la educación, y se le prohíbe la lectura, el tener. Ahora, actualmente, hermanos, miren si estamos en una guerra que actualmente, aunque la Navidad, ustedes saben que actualmente se celebra la Navidad, y gloria a Dios por eso, porque se celebra y es el mensaje de que nuestro Señor Jesucristo ha nacido, ¿verdad que sí? Nació en una época como esta. Si venimos los creyentes
atacamos a aquellos que ponen los arbolitos. Venimos los creyentes y lo vemos con crucifijo en el cuello, también los atacamos, ¿verdad? Sin embargo, no atacamos lo que verdaderamente debemos atacar, que es la Biblia, la han movido de la iglesia, del sistema de educación. No se puede hablar de Jesucristo. No se pueden utilizar símbolos. Por ejemplo, ahora hubo un caso que ustedes saben que en el tiempo de Navidad usan los bastones esos de menta, un ejemplo, que son de diferentes colores. Pues los que hicieron, están prohibiéndolo porque significa Navidad. Y se inventan todo esto. Ustedes saben que han habido casos, multitudes de casos, que han terminado supuestamente en este sistema en la Corte Suprema, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿a dónde estamos nosotros, la iglesia? ¿A dónde está el pueblo de Dios, la sal? Porque el problema de la iglesia, de nosotros los creyentes, es que somos tibios en unas áreas, somos calientes en otras y somos fríos en otras. Y a veces pensamos que es en el comportamiento individual. O sea, siempre estamos egoístamente pensando. No, hermanos, todo eso tiene que ver en otras áreas. ¿Qué participación? ¿Cómo nosotros participamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Y es por eso que hay que examinarnos, hermanos. Guardad los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observándolos, sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ustedes ven que multitudes y multitudes de versos bíblicos repiten los diferentes niveles de leyes. Aquí nuevamente, mire, repito, guardar los preceptos de Jehová tu Dios, coma, andando en sus caminos, observando sus, repito, estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Ustedes ven que ahí es singular. Todo aquello está dentro de esa ley. Y así, a través de la Biblia nos enseña de todas esas fases, dispensaciones legales, que vienen todas de la gran ley divina de Dios. Gloria a Dios. Allá Jesucristo dice allá en Marcos 7:7, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice Jesús. Gloria a Dios. El fin de todo el discurso oído es este, hermanos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dijo allá en Eclesiastés 12:13. Y como leímos allá en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Sabiendo que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿verdad?, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercaban. Es por eso que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Es por eso que Cristo termina su carrera aquí en la tierra como hombre y fue que día Jehová de los ejércitos lo resucitó. Y es por eso que es la fe. Por fe creemos y por la que si Dios resucitó a Jesucristo, el cual se presentó con pruebas indubitables, que comió, que lo palparon, que lo vieron, ¿verdad? Le vieron las cicatrices. Cristo
fue resucitado y resucitó y está a la mano derecha del Padre, esperando ese gran día de regresar a buscar el fruto de su trabajo. La iglesia, hermanos. Como dijo Pablo, si no hay resurrección, en vano nuestra fe. Pero nosotros hemos creído por fe y estamos convencidos porque es palabra de Dios. Porque ya las evidencias sucedieron, hermano. La historia secular habla de multitudes de eventos que sucedieron y se cumplieron. La historia secular, ¿verdad? La cual todos esos eventos están en la palabra de Dios. Y si sucedieron y se cumplieron, todo lo que resta se va a cumplir. Gloria a Dios. Y es por eso que nosotros debemos estar positivos y estar, como dijo Jesús allá, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice allá en Juan 14:15. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15:10, hermanos. Por lo tanto, la exhortación, hermanos, es que sigamos peleando la batalla de la fe, no nos desanimemos, vamos a seguir peleando. Y es por eso que cuando el apóstol Pablo dijo allá en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, para que nosotros tengamos hoy la victoria y la esperanza de ser y alcanzar las riquezas en glorias, incluyendo esa imagen y semejanza celestial, física celestial. Por eso es que dice allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque está hablando ya la transformación completa de un hombre físico terrenal a un hombre físico espiritual celestial. El tiempo avanzado, hermanos, gloria a Dios, gracias nuevamente por la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados los que podemos escuchar, porque audiblemente podemos oír, caminar, ver, y son riquezas en gloria, bendiciones que nuestro Padre Celestial nos permite de día en día. Llegarán días que queramos llegar y no vamos a poder llegar. ¿Ok? Dios les bendiga, vamos a orar para entregar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido de hablar, de escuchar tu palabra, Señor. Mira, no permita que seamos oidores de tu palabra solamente, sino que seamos hacedores de ella, Señor, para que podamos resplandecer en las tinieblas, Señor, para que seamos luz a todos aquellos que nos rodean, Señor, amistades, familias, Señor, a todos aquellos que no han conocido, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad como tú nos has dado a nosotros, Señor, para que ellos vengan y reconozcan y conozcan que tú tienes el poder de resucitar a los muertos, resucitando a tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Jesucristo, el primogénito de la resurrección, el único Hijo engendrado tuyo, Padre, el cual tú enviaste, Señor, para que nos diera esa libertad espiritual y esa salvación que ha pagado con su propia sangre, Señor, la cual nosotros seremos participantes, Señor, de adquirir esta ciudadanía celestial, Señor, cuando llegue el día, Señor, si no es que viene antes a buscar su iglesia, Señor. Gracias por cada hermano aquí.